Buenos días, tardes, noches, depende a qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Estamos en domingo, fecha, 11 de agosto, domingo 11 de agosto, son las que 10:38. 10:38 de la mañana. Esta mañana vamos a continuar con la palabra de Dios. La compartimos, aquel que quiera oír, que quiera escuchar, es Biblia. Es qué dice la Biblia, cómo lo dice la Biblia, no cómo lo digo yo o alguien más de aquí de la congregación, sino cómo está escrito en la palabra de Dios, qué es lo que nos está diciendo. Esta mañana vamos a ver nada más un versículo. La semana pasada vimos 5 versículos. Pues vamos a continuar en el capítulo 4 de Primera de Juan. Vimos del 7 al 11. Vamos a ver nada más el 12, porque es el que cierra los demás versículos. Vamos a ver qué es lo que nos el propósito de haberlo dejado al último es para analizar un poco este versículo. Y cierra la porción de la palabra, esa parte en la Biblia. No que no forme parte de la Biblia o que hasta ahí se acabe, no. De la porción que está hablando que Dios es amor, ¿verdad? Y vamos a continuar entonces viendo qué es lo que nos enseña este versículo. Te voy a pedir a ver si como siempre cada vez que compartimos que me lea el versículo en la Biblia Reina Valera, versión antigua. Y luego vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia de estudio Las Américas. Si nos haces el favor, Betty. Primera de Juan 4:12 dice la palabra de Dios. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Amén. Y continuamos, gracias. Continuamos hablando del amor de Dios, no del amor terrenal, que es el amor que Dios quisiera para todo ser humano. Sí, ahora por favor, Betty, introduce la reseña. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el amanecer de esta mañana, Señor, y el descanso de la noche, Señor. Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oraciones, Señor, y pues, Padre, venimos ante ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía y guarda y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada misionero, pastor, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, síguelos guiando, Señor, y pues, Padre, síguelos... ah, Dales fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a aprender algo de tu palabra, Señor, ayúdanos a entenderla, Señor, y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, pérdidas, enfermedades, necesidades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú eres el que unge, el que cuida, el que guía, el que consuela, el que cura, Señor, y pues Padre, el que suple, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno, Señor, la situación de cada persona alrededor del mundo, Señor, pues Padre, nada más te lo ponemos todo en tus manos, Señor, y tú eres el que trabaja, trabaja en las vidas de cada persona, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada líder, Señor, cada líder de familia, cada líder de espiritual y cada líder de gobierno, Señor. Síguelos guiando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, y pues, Padre, dale sabiduría a cada uno de ellos, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, todo te lo pedimos que sea bajo el plan tuyo, Señor, y no la de nosotros, Señor. Tú cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor, y abre las puertas que tienen que ser abiertas. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, nuevamente todo te lo ponemos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todos. Amén. Amén. Bien, esta mañana entonces vamos a continuar viendo cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. ¿De qué se trata en la porción de la palabra? Bueno, es que Dios es amor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos enseña? La palabra es amarnos los unos a los otros. Si amamos, es necesario que entendamos, como lo dijimos en el servicio pasado, la enseñanza pasada, que conozcamos verdaderamente el Espíritu Santo. Y no nomás que lo conozcamos, sino que lo aceptemos que muere en nosotros. Si no, de otra manera, no podemos entender, no podemos de- descifrar o entender o analizar la palabra de Dios
Porque hemos visto que ahí en 2 Corintios 2:14 me parece, que se debe examinar espiritualmente. Primera. 1 Corintios 2:14, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice ahí? ¿Por qué nuevamente ese versículo? Porque quisiera que se lo grabaran, porque es muy necesario, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Se han de examinar, gracias, espiritualmente. No es de que tienes que entenderlo intelectualmente, no es intelectual, aunque tiene que ver, pero no es para competir con alguien o querer ganar a alguien, es simplemente discernimiento de la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo en estos versículos, que es el amor de Dios. El apóstol Juan siempre se le ha dado el título también, aparte de otros, el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque él es el que habla más del amor. Y nos damos cuenta que nos deja ver qué es el amor de Dios. O debemos estudiar y tratar de entender qué es el amor de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos de qué estamos hablando. Porque no se trata de jugar competencias con nadie, sino de discernir cada uno qué es lo que la palabra de Dios dice. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiere y se respeta. Aunque muchas las veces se usan frases como he oído que dicen, bueno, es que pasó esto a tal persona y sus papás eran cristianos, eran familia de pastor, era una familia, cuando se dirigen a los cristianos, una familia fanática. Dicen, pero respetamos a todos, lo estás atacando a los demás. Si un cristiano es fanático o no es fanático, para su bien o para su mal lo es. Ahora, no estamos aquí para juzgar a nadie, ni criticar a nadie, no se trata de eso. Se trata de compartir qué dice la palabra de Dios acerca de quién es Dios, cómo nos ama Dios, por qué Dios puso ese requisito, que debemos tener su espíritu para poder entender las cosas de Él. Que no lo creemos así, no ofensa, no ofendemos a nadie, no estamos de acuerdo con ello, pero respetamos y vamos a defender su derecho de su creencia a como dé lugar, porque tiene derecho a creer lo que usted quiera. Pero no usemos frases como si estuviéramos compitiendo, porque Dios a su Hijo no lo dividió en partes, nos dio a todo su Hijo completo para perdón de pecados de todos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo hemos repetido muchas veces, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más vida. Pero, ¿tiene que ser a fuerzas? No, es por voluntad propia. Pero ¿cómo podemos tomar una decisión de tomar algo si no analizamos, investigamos qué es la palabra de Dios? Es que me pusieron, investiguemos, veamos. Ciertamente en el nombre de Dios se han hecho barbaridades y muchos han venido y han querido imponer su idea. Tienes que creer como yo creo, tienes que hacer como yo hago. No, no es autoritarismo, es información. ¿Te complace? ¿Te gusta? Toma lo que te sirve y deja lo que no te sirve. Pero lo principal es, ¿le crees a Dios? No nomás creer en Dios. Vamos a ver qué es lo que nos presenta la palabra. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Dice el versículo 12 del capítulo 4 de 1 de Juan, la Biblia Reina, perdón, las Américas Biblia de Estudio, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. No que Dios se perfeccione en nosotros. Su amor de Dios se perfecciona en quién, en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo? Cuando damos cabida a que el Espíritu Santo de Dios muere en nosotros. ¿Para qué? Para que Él nos guíe a toda verdad y podamos entender realmente qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de quién, de sí mismo, de Dios mismo. Por eso es que entendemos que Dios es trino. Aunque muchos dicen, es que bueno, entendamos que hay varias religiones que no creen en Cristo o que no le creen a Dios que Cristo es su Hijo.
y que tienen en su mente que nada más a Dios se le respeta. Y no es una crítica contraria, nomás que no vamos a creer lo mismo que ellos, porque si la Biblia me está diciendo una cosa y otra gente me dice otra, pues yo creo que la Biblia es la verdad. Entonces alguien tiene que estar equivocado y la Biblia no creo que esté equivocada. Por tanto, pues vemos que dice la palabra de Dios acerca, ¿conoces a Dios? ¿O conocemos a Dios? ¿Qué dice Juan 1:18? Dice la palabra de Dios, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Él le declaró, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito dijo que está en el seno. Fíjese, ¿dónde está el Señor? En el seno del Padre. Él lo que lo declara. ¿Cómo? Él le declaró. Él le declaró. No lo va a declarar ni nada. Ahora, cuando nosotros oímos Dios Padre, con la palabra Padre en la frase, comunicamos o relacionamos con los padres terrenales. Y nos imaginamos que el Padre es un varón, un ser humano. Y no, Dios no es un ser humano. ¿Qué dice Juan 4:24? Dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué vemos en Hebreos 12, 28, 29? Hebreos 12, 28 y 29 dice la palabra de Dios, así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios realmente, gracias. ¿Qué es? Es espíritu verdadero. Hay un versículo que dice que es el Padre de los espíritus, que realmente no recuerdo ahorita dónde está precisamente, si lo puedes hallar. A ver, Hebreos 12:9 dice la palabra de Dios, por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. ¿Por qué mejor no obedeceremos al Padre de los espíritus? Repito, cuando la palabra Padre es mencionada, nosotros en nuestra condición humana pensamos que es un ser humano, pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice ahí en Números 23:19, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vemos entonces que la palabra de Dios nos deja bien claro que Dios no es hombre, no es un ser humano, es el creador de la humanidad, eso sí. Pero hay muchas personas que no, es que, y más en estos tiempos, hay mucha negación de querer entender la palabra de Dios. Porque no nos conviene, porque somos un país próspero, somos primermundistas y no creemos eso. Es que antiguamente para lo que conviene, lo antiguo es bueno. Cuando no conviene, lo antiguo no es malo. No sabían nada y cuando no, sí sabían todo. Es un contradecirse en sí mismo en este tiempo que no nos ponemos de acuerdo quién es Dios. Verdaderamente, quién es Dios. ¿Qué es Dios para cada uno? Principalmente para cada persona. ¿Cómo podemos entender que Dios nos ama de tal manera que Dios nos puede dar las cosas que necesitamos? Dios no tiene, y hago esta aclaración por algo que oí también, Dios no tiene magia, tiene poder, es todopoderoso. La magia es que sinónimo de engaño. ¿Y quién es el que engaña? ¿De dónde viene todo eso? Dios no es mágico, es todopoderoso. Su palabra tiene poder. Por eso que tenemos que tener cuidado cómo analizamos, cómo buscamos. Hay un versículo también que dice que si ofendemos al Padre, se nos será perdonado. Si ofendemos al Hijo, se nos será perdonado. Pero si ofendemos al Espíritu Santo de Dios, ese pecado será condenado en este siglo y en el venidero. Es a unas advertencias tan grandes. El hecho de que no veamos a Dios, que Dios no comunique directamente con nosotros, no quiere decir que no exista. ¿Sabe usted por qué no comunica
Dios directamente con el ser humano, porque el pecado ha sido como un cáncer que ha ido avanzando y debilitando a la humanidad más, que si Dios nos hablara directamente, nos consume con su aliento. ¿Por qué? Porque Él es santo, 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 y nosotros somos carne pecadora. Es por eso que debemos tener el cuidado de cómo nos dirigimos cuando nos referimos a las cosas de Dios. Hay cosas que la Biblia nos enseña que debemos respetar. Ahí en Deuteronomio 29:29, ¿qué dice? Y al punto que voy ahorita es algo muy importante que debemos saber. Si lo tienes, adelante. Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Las cosas secretas de Dios son secretas, son de Él. ¿Por qué son secretos? Porque le hacen daño a la humanidad. Porque es un engaño lo que no quiere Dios que aprendamos. Pero, no, yo quiero saber, yo quiero entender. Es una ciencia. ¿Sí, una ciencia? Falsamente llamada ciencia. Porque realmente si Dios está diciendo, yo tengo cosas que no quiero que sepas, por tu bien. Es que Dios creó al enemigo. No, Dios no creó al enemigo. Él se hizo enemigo de Dios. Y Él creó todo lo demás para contradecir a Dios. Ya les dije una vez, leí, o me dijo alguien, amigo, me parece, salió en YouTube, en Facebook. Si Dios perdona a todos, ¿por qué no perdona al enemigo, al diablo? No lo reprende. Porque el diablo no quiere ser perdonado. Él quiere ser más que Dios. Y anda buscando ganar los más adeptos que pueda. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Él ama a la humanidad. ¿Y el enemigo ama a la humanidad? Claro que no. La anda engañando. La anda cebando para poder destruirla. ¿A dónde va todo ser humano? A ser destruido. Pero muchos andan atrás. ¿Qué dice ahí en 4:24 de Juan? Dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjense bien, gracias a Dios. ¿Cómo Dios es espíritu? Dios es todopoderoso. Dios es el creador. Entonces, ¿por qué Dios hizo al enemigo si puede? Bueno, Dios permite que exista toda la vida. ¿Para qué? Para poder probar al ser humano mientras vive en este mundo. Si realmente seguimos a Dios, porque hay una enseñanza bíblica que nos dice que no podemos servir a dos dioses o a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. ¿Qué está diciendo? Él quiere que lo adoremos como espiritualmente. ¿Y cómo podemos llegar a lo espiritual si no conocemos o no queremos darnos la oportunidad de saber? ¿Verdad? Eso es algo tremendo. Dios es amor, ciertamente que sí, pero también es justo. También es verdadero, ¿verdad? Allí, hablando de Moisés, en Deuteronomios 4:12, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Amén. Gracias. El pueblo de Dios, Dios hablaba con el gracias. Dios hablaba directamente con el pueblo, pero por medio de Moisés, porque el pueblo tenía miedo de ser consumido. Dijeron, hablas tú con él, porque no quieren, no sea que muramos. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que no vieron, oyeron su voz, pero no vieron quién era. Una cosa es que se revele la gloria de Dios, como se le reveló a Moisés, y otra cosa es que veamos a Dios. Si en ese tiempo, cuando el pecado no había avanzado tanto, que había hecho tanto daño, no era el hombre digno de ver a Dios, continúas ahora. Antes hablaba directamente Dios con los sus siervos, ahora no. Allí en Hebreos 1:1, ¿qué dice? Y eso son referencias que la palabra de Dios nos da para que entendamos por qué Dios permitió que se nos hable de otra manera por medio de su palabra ahora.
Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Vemos entonces la gran misericordia de Dios porque Él sabía que el pecado iba a estar contaminando a la humanidad. ¿Y qué hizo Dios? Hizo un cuerpo un cuerpo humano, en el cual puso del mismo. Es Cristo hecho a la imagen de Dios. Es la esencia de Dios, hecho ser humano, porque nos ama de tal manera que envió a su Hijo, hecho de mujer, según Gálatas 4:4, al tiempo de Dios, para que viniera ¿qué? Naciendo bajo la ley. Nomás de mujer, no de hombre, dice Gálatas 4:4. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8. Que siendo pecadores, envió a su Hijo para que muriera por nosotros. ¿Y qué es lo que necesitamos entender? Empaparnos del conocimiento de la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Pero no nos conviene. Lo podemos entender, lo podemos creer, pero no lo aceptamos porque, no, es que me quita. Es que, y vuelve otra vez como dice por ahí la palabra de Dios, me parece que en Pedro. ¿Y qué? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al fino. Ahora, lo he dicho y lo declaro nuevamente, no que nos esté diciendo animales, simplemente nos dice como si no tuvieran razonamiento, actúan como animalitos por puro instinto, no por conocimiento. Es que dijo fulano, es que dijo sultano, que la Biblia, y que es que nos engañaron. Cristo se casó, Cristo, y ahí están, duro y duro, y cuando no estás bien informado, fácil eres manejado y llevado como han sido llevados muchos, muchos, aún así hasta el término de muchas vidas por causa de la ignorancia, de no querer entender la palabra de Dios. Por eso ahí vemos en 1 Timoteo 1:17 que dice, Dice la palabra de Dios, por tanto, al Rey de siglos inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿qué me leí? 1 Timoteo 1, 1:17. 17. Sí, es lo que dice. Ten Sí. cuidado de ti mismo, es lo que yo tengo aquí. ¿Qué es lo que tienes ahí? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. 4, No, 16. perdón. 4:16. Ok. ¿Me lo lees, por favor? 1 Timoteo 4:16 dice la palabra de Dios, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Vemos que se nos recomienda, gracias, que se nos recomienda a los que compartimos la palabra de Dios para que digamos lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo crea, para que yo pueda decir, yo soy salvo. Tengo que tener la seguridad de que estoy leyendo o haciendo o enseñando correctamente la palabra de Dios. No es otra cosa, lo repito, aquí no vendemos nada, no cobramos nada, invitamos al que quiera acompañarnos y el que no, el que quiera oírnos, igual. ¿Quiere? ¿No quiere? Bien. No tenemos un templo lujoso, es un templo chiquito, es un templo... Pero aún así, si gusta, pues aquí estamos, si no, escúchenos cuando menos y reciba lo que le sirve y lo que no, pues déjalo ir, ¿verdad? Entonces dice lo que leímos, quien solo tiene la inmortalidad. ¿Quién tiene la inmortalidad? Dios mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es el que nos puede dar, el que puede y nos da, si queremos, la vida eterna. ¿Hay un requisito? Claro que lo hay, claro que sí. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en Romanos 10:10 nos dice, creo que con la boca se hace confesión, más con algo así.
¿Me lo lees, por favor, para que no tenga yo eso? Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Amén. Entonces, con el corazón se cree, el corazón, el centro del ser humano bíblico, se cree para justicia, ¿verdad? Más con la boca se hace confesión, ¿verdad? Por eso hay otro versículo que dice que de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Lo que hay en tu corazón es lo que hay en cada persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? Mira, esto es lo que quisiera para ti, pero de ti depende, ¿verdad? ¿Qué dice Deuteronomio 4:12? Dice la palabra de Dios, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Amén, ya lo habíamos visto, pero ¿qué nos dice Juan 1:18? Primera de Juan dijimos, ¿verdad? A Dios nadie lo ha visto, ya lo leíste. A Dios nadie lo ha visto jamás. Es Juan 1:18. Dice la palabra de Dios, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y él le declaró. Y él lo declaró. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. El Padre hace dar testimonio de su propio Hijo. Por eso dice en Juan 5:37. Dice la palabra de Dios, y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, no habéis visto su parecer. No has visto, no conoces a Dios como es Dios. No podemos decir, es que Dios es así, no. Nadie lo ha visto. Podemos entender que es un todopoderoso, pero a Dios nadie lo ha visto más que el Hijo. ¿Por qué? Porque está en el seno del Padre. Es el Padre mismo, ¿verdad? Dice en Éxodo 33:20, hablando con Moisés. Dice la palabra de Dios, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Amén. Y volvemos a lo mismo. O se puede ver la gloria de Dios, ciertamente que sí, pero ver a Dios es diferente, no es lo mismo ver la gloria de Dios o la manifestación de Dios, que lo podemos encontrar que en muchas maneras se nos muestra ahí en Génesis 32:20. Dice la palabra de Dios, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Quizás, y veré tu rostro cuando, quizás le seré acepto. Cuando terminemos y entendamos, ¿qué dice Isaías 44:9? Perdón, 6:5. Isaías 6:5. Sí. Dice la palabra de Dios, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. El siervo de Dios sabe que podemos ver su gloria, mas no su rostro. Cuando se piensa que vivimos a Dios, debemos tener cuidado porque la muerte está enseguidita de cada quien. Que hay muchas veces que es que yo vi a Dios, yo hablé con Dios, ¿será? Jueces 13:22, hablando del papá de Sansón. Dice la palabra de Dios, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Vemos entonces que es lo que nos dice, ¿verdad? Que no podemos ver a Dios plenamente como es porque corremos el riesgo de ser consumidos con su sola presencia. Con solo verlo podemos. ¿Por qué? Porque el pecado ha avanzado tanto, se ha llegado a los límites del desbordamiento total del ser humano. Es tremendo. Es lo que debemos buscar siempre la gracia de Dios, buscar siempre la manera de comunicar con Dios. Por eso está nuestro Señor Jesucristo siendo intermediario entre Dios
y el ser humano. ¿Qué dice Salmo 24:3? Dice la palabra de Dios: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Amén. Gracias. Debe haber un fruto cuando hay un arrepentimiento verdadero de querer conocer las cosas de Dios. ¿Qué es lo que vemos? Que la guianza y el cuidado de Dios está sobre las personas que le buscan, que realmente le temen. ¿Por qué? Porque Dios ama a los que le aman. De otra manera, hay muchas cosas que el ser humano no entiende o no entendemos. Que no nomás es decir, yo quiero que Dios haga, sí, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás acatando sus mandamientos? Entonces, ¿cómo quieres que te proteja? ¿Cómo quieres que te guarde? ¿Cómo quieres que te guíe? ¿Cómo quieres que te supla? Si cuando pides y Dios no te da lo que tú quieres porque no lo mereces o simplemente no es tu tiempo, te da la vuelta o muchos se dan la vuelta, no estoy hablando de nadie en especial, y van y le piden a otro Dios y el otro sí les da para mantenerlos, así como le dijo en las tentaciones el enemigo a nuestro Señor Jesucristo: adórame y yo te voy a dar los reinos del mundo. Y pensó que iba a dominar al Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo? Porque estaba con Dios mismo. Y ahí mismo en Mateo 1:6, me parece, le dice el Señor al enemigo, ¿verdad? Me parece que es 1:6, 4:6, no 1:6. Dice la palabra de Dios y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo y yo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está. Además, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios, confirmando que el enemigo está sometido porque fue vencido por el Señor. ¿Cuál es el punto? Tenemos la victoria en nuestras manos. La cosa es, ¿la queremos? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si realmente hemos hecho esa decisión, si nos hemos dado la oportunidad de querer entender un poco de qué se trata la Biblia. Colosenses 1:15. Dice la palabra de Dios: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. El cual, gracias a quien Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad, es la vida, con 14:6, y nadie podemos ir al Padre sin Cristo. No podemos allegarnos al reino celestial. Podemos decir yo soy cristiano, pero si no tenemos ese amor para con los demás y no hay frutos de un arrepentimiento genuino, tenemos que analizarnos nosotros mismos. No esperar que nadie venga y nos diga, está la palabra de Dios aquí. Si la tienes, inclusive está en las redes sociales, están mucha información bíblica, ¿verdad? El cual es la imagen de quién, del Dios invisible, se nos declaró por medio de quién, de su Hijo, porque es la esencia, es la imagen de quién, del Dios mismo, según Hebreos, también. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos da toda la información y se nos hace visibles por medio de quién, de su Hijo Jesucristo. Porque, ¿cómo podemos entender si dice que es invisible Dios? Pues por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:14. Dice la palabra de Dios: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Gálatas 4:4. Son versículos que van en una forma más entendible, de que podamos entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Obviamente que nos habla que se hizo carne. ¿Por qué es carne? Humano, un ser humano 100%, lo tienes adelante. Dice la palabra de Dios: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios se dio a la tarea de forjar un plan único, uno. No tiene plan C o B. Es un plan único y
porque al tiempo de él envió a su hijo hecho de mujer, nacido bajo la ley, para que cumpliese el propósito que el Padre quería, para que tuviera el ser humano la oportunidad de tener esa comunión nuevamente con el Padre, con él. El Padre quiere tener comunión con nosotros, pero nosotros desechamos, hacemos un lado, es que el pastor, es que los hermanos, y le echamos la culpa a Dios de las cosas que hace el ser humano, a un pastor o líder, cualquier líder espiritual que falle, sin darnos cuenta que son o somos seres humanos, con aciertos y fallas. ¿Hay personas malas? Claro, así como hay personas malas dentro de un templo, dentro de una escuela, dentro de un centro comercial, hay de todo tipo de personas. Pero no por una persona vamos a meter a toda la gente en un mismo cuadro. Tenemos que analizar, ver y tratar y comunicar con aquella persona que nos interesa, ¿verdad? Para poder conocer a aquella persona. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no nos damos la oportunidad de entender que Dios envió a su Hijo con un propósito? Que estamos con la bendición de poder entender las cosas espirituales, no nada más terrenales, por medio de su Espíritu Santo, como morando en nosotros. ¿Y cómo logramos esto? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y vasto Salvador, aceptamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el conocimiento de que Dios es amor, ciertamente que sí, pero que también es justo y que Él también da la paga. Porque no entendemos que a los que Dios ama, disciplina y azota. Es que si soy cristiano, no, si eres cristiano, vas a tener que pasar por pruebas. Aunque el cristiano o el ser humano está sometido a prueba constantemente toda su vida. Unos para que entiendan, otros para que conozcan y sepan, otros por si acaso dejan la dureza de su corazón y voltean a ver al Señor. Pero esto depende de cada quien. Ciertamente que a Dios nadie hemos visto y nos da la oportunidad de conocerlo. ¿Cómo? Por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dice 1 Juan 3:17. Dice la palabra de Dios, mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Gracias, amigo. Fíjese bien cómo termina este versículo con una pregunta. ¿Cómo estará el amor de Dios en él? ¿De qué está hablando? Si Dios te ha bendecido, es el propósito de este versículo, 1 Juan 3:17. Mas el que tuviere bienes, el que tuviere riquezas, el que tiene de más de este mundo y viere a su hermano. ¿A quién? A su hermano. ¿Y a qué se refiere? ¿A los hermanos de sangre? No, sí, a los hermanos de sangre de Cristo también. Dice, pues ¿cómo? Inclusive hay otro versículo que dice también, ¿cómo dices que me amas si a tu hermano que lo has visto no lo amas? Y a mí que no me has visto, ¿cómo dices que me amas? ¿Por qué? Porque mientras no entendamos que debe haber un cambio en nosotros y disponernos, porque Dios no va a forzar a nadie a querer entender, pues no podemos saber ni entender, porque nos parece una locura la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 14:17? Dice la palabra de Dios, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Fíjese bien, gracias. Fíjese bien qué dice este versículo del Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no lo ve. ¿Y por qué no lo ve? Porque las cosas de Dios se deben ver espiritualmente, con ojos espirituales. En los seres humanos, ¿qué pasa? Ya hemos visto que dice 1 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. ¿Cómo el enemigo trabaja en el ser humano para que no le resplandezca la palabra de Dios? Y tiene éxito, porque le pone riquezas y le hace hasta milagros. ¿Sí también hace milagros? Claro que sí, tiene poder para eso. No para bien, pero sí para mal. Es que yo, no, usted está engañado.
Lo hacen creer que usted ve, lo hacen creer que usted sabe, pero alguien se lo está diciendo, eso no soy yo quien lo tiene. Segunda de Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese bien, gracias. El cual, la gloria de Cristo, el cual es ¿qué? La imagen de Dios. Y si vemos Hebreos 1, que Cristo es la esencia, es la imagen de Dios Padre. Y si vemos Romanos 8:29, la obra que está llevando en cada persona que ha dejado que la palabra de Dios penetre en él. Si lo tienes, qué bueno. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está siendo formado, gracias, está siendo transformado, está siendo formado. Ahí en Filipenses 1:6, que empezó la obra. Son versículos que tienen mucho que ver con qué, con lo que Dios quiere hacer en cada persona. Pero no es que yo hable muy bonito ni que sea muy conocedor, pero es comunicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Adelante. Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense bien, el que empezó la obra, ¿quién empieza la obra? ¿Cuándo empieza la gracia? ¿Cuándo empieza la obra? Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios venga y muera en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos ese amor verdadero. No el amor eros o erótico del mundo, sino el amor fraternal, el amor de Dios para con cada uno. ¿Podemos amar a los que nos oyen? Sí, porque Dios es amor. Como cristianos debemos confiar completamente en Dios, que Él dará el pago, que dijo en alguna parte de su palabra, mía es la venganza, yo daré el pago, porque horrenda cosa es caer en manos de Dios mío. ¿Puede el creyente amar a otras personas? La misma Biblia nos enseña, ama a tu enemigo, si tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Disponernos a querer entender. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y que Dios es amor? Realmente sí lo es, pero ¿realmente están esos frutos dignos de arrepentimiento en cada creyente? ¿Realmente hay frutos en nuestras vidas? ¿Vivimos a Cristo diariamente? Pues ese es el propósito, que entendamos al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Y hay un versículo en la Biblia que dice que por qué andamos, no por vista. Y si vemos Hebreos 11:1, ¿qué dice? Hablando de la fe, hablando qué es, cómo nos la presenta, cómo la enseña la Biblia. ¿Por qué esto? Porque se necesita entender que no es nomás es decir, yo soy cristiano, yo veo, yo oigo, espérate. Si tú ves y si tú oyes es porque andas buscando ver y oír cosas que no te convienen, que son cosas secretas de Dios. Y andas buscando quién te las declare, buscando, haciendo cosas que no debes, pero es decisión de cada quien, ¿lo tienes? Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Amén. Nosotros tenemos esa esperanza, tenemos esa fe de que un día el Señor vendrá a levantar su iglesia. La cosa es allí en Job. ¿Te acuerdas del versículo? Son versículos que tenemos, si realmente queremos conocer a Dios, Dios nos abre nuestros ojos. Dios permite que tengamos la oportunidad, si tenemos ese deseo verdadero, de conocerle. Queremos que haga milagros sin creer en Él. Queremos que nos obedezca simple y sencillamente porque pensamos que hace magia. No, no es magia, es poder, potencia de Dios. ¿Lo tienes? Job, Es Job adelante. 42:5. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Gracias, amigo. De oídas te había oído, dijo Job, después de que pasó toda la prueba tremenda. Salió su riqueza, sus hijos, todo, y pasó esa prueba.
Y Dios tenía un propósito con todo eso. Por eso permitió que Job fuera atribulado, perdiendo hasta sus hijos e hijas, sus riquezas, su salud. Inclusive su mujer hasta le dijo, reniega de tu Dios y mueres. Pero ¿qué dijo Job al último? De oídas te conocía, pero más ahora mis ojos te ven. ¿Con qué ojos está viendo Job? Espirituales. ¿Cómo podemos llegar a ese punto de conocer lo espiritual de Dios? Fíjense que es más fácil que el ser humano se vaya a buscar el lado oscuro que buscar el lado de luz. Es que nos lo impusieron. Es que hay algo que debemos entender, que hay mucha superstición en todo el mundo, no nomás en un lado, en todo el mundo. Y la superstición ha venido a tomar el lugar de la palabra de Dios, por superstición, porque es lo que es. Usted quiere ver algo, el enemigo le va a hacer el milagro de que usted va a ver al Enderman. El enemigo le va a dar el milagro de que usted vea los ovnis, de que usted vea los extraterrestres, de que usted vea lo que usted quiere ver. Por eso hay un dicho en español que dice cada quien sus demonios. ¿Qué te estás creando tú? ¿Quieres ver a Dios? ¿No lo quieres ver? De ti depende. ¿Qué andas buscando verdaderamente? Pues eso vas a encontrar. La palabra de Dios está ahí para aconsejar, para exhortar, para redarguir. Pero la quieres porque no está a fuerzas. El Espíritu Santo te puede estar hablando ahora, pero si no quieres hacerle caso, ahí en Apocalipsis dice un versículo, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu, hablando de las iglesias, no recuerdo exactamente el versículo. Apocalipsis 2:11. A ver si Dice la palabra de Dios, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. amén. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos, parafraseando el versículo, el que tenga oídos espirituales, oiga si puede entender lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Pero Dios está hablando, ha hablado y seguirá hablando. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como el día de la tentación en el desierto. Eso depende de cada quien. No trato de vender nada, no tratamos de exigir nada, simple y sencillamente el camino de la salvación de tu alma está ahí en la palabra de Dios. ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? ¿Tú crees otra cosa? Sin respeto. Pedimos lo mismo. Respeto. Cristo no está dividido. Por más que pensemos que hay fanáticos, por más que pensemos que hay ignorantes, que nomás yo tengo la razón. No, no se trata de eso. ¿Lo entiendes? ¿Lo crees? ¿No lo crees? ¿No lo entiendes? ¿No lo crees? Vamos a orar, Señor de Dios. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por las exhortaciones. Gracias por las enseñanzas de todo aquello que tú quisieras, Padre, del ser humano tuyo. Estamos en un tiempo muy difícil, Padre, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. A lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Abre nuestro entendimiento, ten misericordia de tu creación, Señor, como lo has tenido siempre. Bendice a tus siervos donde quiera que estén, a mis hermanos donde quiera que estén, tus iglesias. Sigue hablándonos, Señor, de manera que entendamos y que podamos entender. Abra nuestro entendimiento. Libra nuestras almas de oscuridades, de tenebridades, perdón. Es algo que tenemos que pedirte, Padre, porque solos no podemos. Bendice todas tus iglesias, todos mis hermanos alrededor del mundo, tus misioneros, tus evangelistas, tus siervos, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio. Sé con ellos. En Cristo Jesús te lo pedimos, con perdón nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.